Overlord. Volumen 14. La bruja del reino caído. Prólogo. Los aposentos de Ainz estaban situados en el 9º piso de la gran tumba de Nazarick. La habitación, que había sido convertida de una habitación a una oficina, era la más cercana al hall. En el interior no se encontraba su dueño, pero se podía escuchar el leve sonido del papel que se barajaba. Junto al escritorio que Ainz usaba con frecuencia, había una mesa y una silla más pequeñas, pero igualmente excepcionales. En esa silla estaba sentada Albedo, la supervisora de los guardianes de la gran tumba de Nazarick, procesando los documentos depositados en el escritorio. Ainz ya había preparado una oficina separada específicamente para ella, una que tenía el mismo estatus que su habitación, una habitación reservada para los posibles miembros del gremio. Al principio, ella había usado esa habitación como su oficina, pero aún así, llegó el día en que ya no pudo reprimir su deseo de trabajar en la misma habitación que su amo. Aunque sus solicitudes no recibieron respuestas positivas al principio, sus sinceras súplicas sobre las ventajas prácticas de su propuesta, en combinación con un aluvión implacable de quejas, logró recibir la aprobación de su amo. Mirando el asiento vacante, Albedo bajó la cabeza y puso una mala cara. La doncella asignada a la habitación de Ainz para el día, no la asignada para acompañarla, estaba de pie en silencio detrás de ella. Debido a eso, la rara expresión de Albedo era completamente invisible. Su único amo estaba actualmente atendiendo sus deberes, por lo que estaba ausente en la gran tumba de Nazarick. Se ocupaba de los negocios rutinarios en la ciudad de Irrando. Si tuviera el permiso de su amo, habría castigado severamente a los idiotas que, al organizar una reunión, se habían atrevido a invadir el tiempo que debería pasar con él. Por supuesto, ella sabía que tal solicitud nunca sería aprobada. Como tal, reprimió con fuerza su sueño para convertir a Rantel en un mar de llamas, pero sus esfuerzos fueron en vano. La insatisfacción en su corazón creció y logró hervir hasta manifestarse como quejas. Esos insectos, qué fastidiosos. Se podían escuchar respiraciones laboriosas llenas de terror desde el techo, pero Albedo las ignoró intencionalmente. Todavía no había olvidado el momento en que habían arruinado su oportunidad y estaba segura de que merecían tener miedo al menos un par de veces más. Por otro lado, ella ya había perdonado a Mare por su parte en el incidente por alguna razón. Para regular sus emociones, Albedo suspiró profundamente. Giró suavemente los hombros un par de veces antes de darse la vuelta para mirar los documentos restantes. Siguiendo a Nazarick, no, la expansión acelerada del reino hechicero, su carga de trabajo había aumentado proporcionalmente. En cuanto a la diplomacia, detrás de las cortinas de las cordiales interacciones que habían tenido con muchos otros países, los cuernos que indicaban el comienzo de una guerra de espionaje ya habían sonado. Aunque habían confirmado la presencia de espías de la teocracia, el reino y la alianza ciudades-estado en Rantel, el reino hechicero eligió simplemente observar sus acciones por ahora. Como Demiurge estaba a cargo de estos asuntos, todo lo que Albedo tenía que hacer era memorizar los informes frente a ella. En cuanto a los asuntos internos, Rantel no había experimentado muchos incidentes causados por tensiones raciales. No es que no hubieran, pero, en comparación con otros países, el número era sorprendentemente bajo. Técnicamente, los ciudadanos tampoco estaban siendo amenazados en este estado. Simplemente tenían una clara comprensión de cuán aterrador podía ser el rey hechicero y sus subordinados no muertos, hasta el punto de que elegirían mantenerse a sí mismos y vivir vidas pacíficas por su propia voluntad. La tasa de criminalidad era, por lo tanto, mínima. Aunque habían ocurrido delitos menores, ninguno se atrevió a cometer un delito grave. Rantel se había convertido en un refugio donde las mujeres y los niños podían caminar por las calles por la noche sin preocuparse por su propia seguridad. Había llegado a un punto en el que se habían quedado sin criminales para experimentos y tenían que obtener algunos del imperio. Un crimen que ocurría en una ciudad tan pacífica era un asunto de suma importancia para Albedo. Según la ley de Heinrich, un accidente grave indica la presencia de 29 accidentes menores, que a su vez podrían indicar más de 300 anomalías. Lo que había que hacer entonces era responder a todas y cada una de las anomalías, sin importar cuán pequeñas pudieran ser. La carpeta en su mano contenía los registros judiciales de un mes de Irrando. Debido a lo detallados que eran los informes, leer incluso uno solo de ellos sería un compromiso de tiempo masivo.
Sin embargo, Albedo podría procesar estos documentos mucho más rápido que una persona normal, dando a los espectadores la falsa impresión de que los estaba hojeando sin pensar demasiado. En conjunto, el bolígrafo que sostenía en su otra mano se movía a un ritmo vertiginoso, anotando información que encontraba interesante en una hoja de papel blanco. ¿Era apropiada la decisión del juez? ¿Por qué el acusado cometería tal crimen? Suponiendo de lo anterior el estado actual del orden público y la moral en Irlanda. ¿Era necesaria la creación de nuevas leyes en respuesta a lo anterior, lo que normalmente requeriría un intenso escrutinio de los registros por parte de funcionarios reunidos de todos los rincones de una nación? Albedo lo estaba haciendo sola: analizar, evaluar, procesar. Para hacer esto, se requeriría comprender los asuntos internos como la palma de la mano y también un nivel inhumano de lucidez. Su pluma dejó de moverse en cuanto terminó de leer el informe y comenzó el proceso de transcripción de las palabras clave que había anotado. Después de todo, era algo que su amo estaba a punto de leer. Una escritura ilegible sería absolutamente inaceptable. Después de pasar más tiempo transcribiendo los detalles más importantes, las propuestas y otros documentos similares de los que ella había pasado leyendo, finalmente estaba listo. Rozando el documento completo de arriba a abajo, los labios de Albedo formaron una pequeña sonrisa. Esto no era por el hecho de que acababa de completar otra tarea, sino que simplemente nació de la gratificación que experimentaba al saber que estaba demostrando ser útil para su amo. Volvió a colocar los documentos en la carpeta y la levantó suavemente en el aire, donde fue recibida por la doncella, quien posteriormente la colocó en el escritorio de su amo. Esta era la quinta carpeta que tuvo que pasar hoy. Se podía ver una expresión ligeramente preocupada en su rostro. Su situación actual no era la mejor. El reino hechicero había expandido enormemente su territorio por medios directos o indirectos, causándoles un sinfín de problemas. En comparación con antes, el número de documentos que debían ser traídos a la atención de su amo había aumentado considerablemente. Un líder que se veía obligado a navegar a través de montañas de documentos implicaría fallas en la organización. Como se pretendía originalmente, su superior solo tendría que dictar una dirección general o una meta para que sus subordinados trabajasen. Todo lo que tenía que hacer era sentarse en su trono y observar el arduo trabajo de sus creaciones. El hecho de que la realidad no coincidiera con las expectativas no era culpa de su amo. Los que podían igualar sus expectativas eran pocos y distantes entre sí. En otras palabras, carecían de suficiente talento. Como la designada para administrar los asuntos internos y los recursos humanos de Nazarick, Albedo no pudo evitar sentirse avergonzada de sí misma. Aunque había tomado medidas de precaución, el futuro seguía siendo incierto. Molestar a mi amo por tales trivialidades sería absolutamente ridículo, pero las políticas de unidad racial, los planes para juzgar las leyes nacionales, las políticas económicas y demás deben ser determinados por mi amo. Si hago todos los controles de progreso en las tareas asignadas a los guardianes de piso, molestaría a todos porque no podrán ver a Momonga-sama, ¿verdad? Por el momento, su amo le había dado reinado libre sobre todos sus asuntos, sin importar cuán importantes o insignificantes fueran. También le dijo que, mientras aprobara algo, él estaría de acuerdo. Aún así, para evitar complicaciones innecesarias, era mejor dejar el derecho de aprobación final a su amo. Después de todo, incluso Albedo cometía errores. Hubo un momento en que estaba a punto de enviar a una basura idiota y a su familia a la prisión congelada por una afrenta a su amo, al menos, en su opinión, y le preguntó si la condena debía ser por indignidad o idiotez. Para su gran sorpresa, su amo se opuso al castigo. Sabía que Momonga-sama era misericordioso, pero, aún así, Albedo puso una mala cara. Para ella era realmente una expresión rara y una que solo aparecía por un momento cuando su amo no estaba allí. En poco tiempo, su sonrisa regresó mientras recogía la siguiente carpeta. Mientras leía, su mente se preocupó por otra cosa. Entre todos los guardianes de piso, había uno por el que debía estar más vigilante: Demiurge. A medida que las operaciones contra el Reino Santo llegaban a su fin, Demiurge había estado ocupado viajando a lo largo y ancho para establecer una agencia de inteligencia para Nazarick. Para Albedo, la agencia podría resultar problemática. Habría estado bien si estuviera encabezada por Albedo, la supervisora de los guardianes, pero no era improbable que la posición recién creada le fuera dada a Demiurge.
Esa sería una situación problemática. Si fuera posible, le encantaría tomar esa autoridad para sí misma haciendo que una marioneta fácil de manipular presidiera la agencia. Le vinieron a la mente algunas caras, pero a todas les faltaba algo de capacidad. Si no puedo conseguir el trabajo, el único candidato elegible por un amplio margen sería actor de Pandora. Sería muy difícil luchar contra toda la autoridad de Demiurge. No sería imposible para él enterarse de las verdaderas intenciones de Albedo si eso sucediera. Si ese fuera el caso, se convertiría en un gran motivo de preocupación. Probablemente fuera mejor no hacer nada precipitado por ahora. Su hermana mayor podría ser una opción decente, pero no era una aliada en la que Albedo pudiera confiar incondicionalmente. Si descubría las verdaderas intenciones de Albedo, era completamente posible que se conviertan en enemigas. Su hermana menor, la persona más fuerte en Nazarik, probablemente se quedaría a su lado incluso si se enterara del plan de Albedo. Sin embargo, eso se debía a que su amo le había ordenado que obedeciera las órdenes de Albedo. Suspiro. ¡Qué desastre! No tenemos suficiente personal. No, la mano de obra no era lo único que les faltaba. También está el asunto de los fondos que Albedo podría gastar libremente. En ese caso, el plan de su amo para expandir las operaciones fuera de Nazarik había funcionado a su favor. El gremio de aventureros reorganizado puede ser por mí. Las acciones de Mare. La necesidad de estar alerta por Aura. Bajo el mando de Cositus. Información de Victim. El valor de la red de transporte de Saltear. Acumulando un fondo secreto del gremio de comerciantes. Mano de obra. Y también Demiurge y esa chica, Albedo tardó un momento en considerar los asuntos desde múltiples facetas, una hazaña que ninguna persona común podría hacer, después de lo cual, sus cejas se fruncieron ligeramente. Eso no funcionará. Debo ser cautelosa con Demiurge. Usar a esa chica también sería demasiado peligroso. Si no tengo cuidado, ella podría convertirse en un oponente del que tendría que tener cuidado, incluso más que Demiurge. Completó otra tarea mientras reflexionaba sobre todo tipo de estrategias y buscó otra carpeta. La carpeta contenía cantidades limitadas de información. O se presentaba un nuevo problema o lo preparaba alguien que no estaba acostumbrado al papeleo, como Saltear. Albedo echó un vistazo a la portada titulada sobre los problemas que enfrenta el equipo que apoya la gestión de granos del Reino Santo. Aparentemente era lo primero. Albedo no podía recordar nada con respecto a tal problema. ¿Ha pasado algo? Albedo parpadeó un par de veces mientras leía, sus ojos se abrieron en círculos suaves. Lo leyó de nuevo desde el principio y, después de confirmar que su contenido no contenía metáforas ni falsedades, su boca se abrió ligeramente como si estuviera aturdida. Su rostro generalmente digno, parecía estar más perplejo que cualquier otra cosa, como si fuera incapaz de comprender lo que había leído. Albedo, una de las principales mentes de Nazarik, tenía una expresión raramente vista por otros, un testimonio de la gravedad de la situación. A pesar de eso, la mente lúcida de Albedo seguía avanzando, contemplando la causa y la posibilidad de que se presentara el problema. Es muy probable que la chica nos haya traicionado, pero, ¿aceptó una oferta mejor de otra organización? Pero, según mi opinión, esa oferta debería haber sido imposible de superar. No, nada está confirmado todavía. Falta información de nuevo, Quien hubiera presentado el informe debía explicárselo en detalle. Al mismo tiempo, debía discutir el asunto con Demiurge, su compañero que probablemente estaba profundamente relacionado con el problema. Informar a su amo tendrá que esperar hasta después. Echó un vistazo a los otros dos informes, confirmó que no eran tan importantes y le dijo a la doncella que estaba detrás de ella: debo llevar a cabo una reunión de emergencia. Primero iré al 7º piso para discutir asuntos con Demiurge. Si alguien viene a buscarme, diles que estoy ausente por el momento. Tan pronto como terminó de dictar sus órdenes, activó el anillo de Ain Soal Gaon en su dedo anular izquierdo. Como la supervisora de los guardianes, tenía que tener en cuenta dónde estaba cada guardián de piso en todo momento. Demiurge acababa de terminar su trabajo en el Reino Santo. Para preparar planes contra la Alianza del Estado del Consejo, la Teocracia Slane y la Alianza Ciudades-Estado, debería haber regresado a su morada en el 7º piso. Si Demiurge no estuviera allí, tendría que encontrar a Entoma y hacer que usara mensaje o que su hermana mayor investigara su paradero. Con eso en mente, Albedo inició el teletransporte. En el reino de Reestice, en su capital,
Reestice. Allí se encontraba el castillo Rolente, que contenía el Palacio Valencia, dentro del cual había una oficina. En la oficina, donde generaciones de reyes desempeñaban sus funciones, su legítimo propietario, Ramposa III, no se encontraba en ninguna parte. En cambio, la habitación estaba siendo ocupada por el segundo príncipe, Sanak Balleon y Gaña Rile Baiself. La cara de Sanak se oscureció mientras miraba los documentos que se le presentaron, un gran suspiro escapó de su boca. Seguramente nadie podría mantener una expresión alegre después de leer dichos documentos. Su contenido detallaba el estado actual del reino. Durante la batalla de las planicies Katze, aunque sería más exacto llamarlo una masacre, gran parte de la población del reino perdió la vida. Aún así, no era como si el daño infligido en el reino fuera letal. Su población era de alrededor de 9 millones. 180.000 murieron. Una mera pérdida del 2%. Además, una multitud de ellos eran los segundos o terceros hijos de granjeros, por lo que, prácticamente, eran hombres libres. En otros casos, habían perdido aprendices sin apenas experiencia. Entonces, aunque decir esto en voz alta sonaría cruel, nada de valor se perdió con sus muertes. Aún así, habían perdido el 4% de su población masculina, aquellos que eran jóvenes y fuertes. El impacto negativo de esta pérdida se hizo evidente gradualmente y todo esto se describió claramente en el documento. Sanak dejó escapar un gemido cuando colocó el documento sobre la mesa, su visión se centró en la otra persona en la habitación. Oye, hermana, ¿cómo lidiarías con esto si estuvieras a cargo? Al escuchar la pregunta, su hermana, Ranulf Chardillon Raudeself, que estaba sentada en un diván lejos de él, sonrió mientras levantaba la cabeza. Renner, que estaba mirando a través de un conjunto diferente de documentos, tenía una sonrisa preocupante. Incluso si me preguntaras qué haría. Oni-sama, ¿cómo puedo darte una respuesta cuando ni siquiera me has dado suficientes detalles en tu pregunta? Se trata de esto. Sanak no se molestó en dar una explicación, simplemente recogió los documentos que había dejado y se los entregó. Renner se levantó, caminó hacia Sanak y le quitó los documentos. Esto, después de hojear el documento de arriba a abajo, Renner respondió en un tono casual. Eso, no hay nada que podamos hacer al respecto, ¿verdad? ¡Ay Dios! Sanak levantó la cabeza hacia el cielo. Si su hermana, que era mucho más brillante que él, dijo esto, entonces, realmente no había nada que pudieran hacer al respecto. Sin embargo, como gobernantes, no podían simplemente renunciar a algo como esto tan fácilmente. ¿Es este asunto realmente tan problemático? Aunque el poder de nuestra nación ha disminuido temporalmente, pero eso es todo temporal. No creo que sea lo suficientemente grave como para garantizar que hagamos algo al respecto. Si el poder de nuestra nación se debilita, entonces, la gente comenzará a morir de hambre, ¿verdad? Debido a los repetidos enfrentamientos que tuvieron con el imperio, su incapacidad para almacenar suficiente grano había continuado hasta la actualidad. Fue en estas condiciones que cedieron la crucial región productora de granos de Errantel, que estaba directamente bajo el gobierno del rey, al reino hechicero. La pérdida de vidas en el campo de batalla también significó que perdieron una parte considerable de su fuerza laboral. Quizás los efectos consecuentes no fueron tan pronunciados por el momento, pero, años después, era muy probable que la disminución en la producción de granos causara que el precio del grano se disparara hasta el punto en que los pobres ya no pudieran pagarlo. No, era seguro decir que esto definitivamente iba a suceder. Eso tiene sentido. Eso tiene mucho sentido. Dime, hermana, si es tan insignificante como lo haces parecer, ¿cómo lidiaremos con la posibilidad de que se produzca una sequía o una ola de frío que cause la pérdida de la cosecha? Los druidas de alto nivel parecen tener la capacidad de controlar el clima, por lo que creo que al menos tendremos una manera de lidiar con los problemas relacionados con la luz solar. Como solo tendríamos que contratar aventureros para ello, sería muy rentable. Aún así, ya sea que existan o no tales aventureros druidas de alto nivel, es algo que deberíamos descubrir lo antes posible. Si esto sucediera en el pasado, siempre podríamos confiar en los aventureros del imperio en casos de emergencia, pero ahora que el imperio se ha convertido en un estado vasallo del reino hechicero, eso podría resultar difícil. Ah, ya veo. Pues manejemos las sequías de esta manera. ¿Qué pasa con las olas de frío, hermana? Los druidas también tendrían que trabajar duro en eso. Sanak observó cuidadosamente la cara de Renner, una que le era demasiado familiar. ¿No sabe ella sobre eso?
pensó Sanak. Como dijo Renner, los druidas de alto nivel podían lanzar hechizos para crear lluvia temporal, por lo que las sequías podrían tratarse. Sin embargo, él recordaba haber escuchado del marqués Raeven, su confidente, que la magia druida no tenía poder contra las olas de frío. Para una ola de frío, el clima debía mantenerse durante toda la temporada. Para ese fin, se debía asignar un druida de alto nivel a cada aldea. Simplemente no era realista reunir varios cientos de druidas de alto nivel, los cuales eran raros para empezar. Este nivel de conocimiento en magia no era parte de la educación convencional, por lo que no se enseñaba incluso en familias nobles. Este hecho también se aplicaba a la realeza. La única razón por la que el príncipe Sanak sabía lo que sabía sobre los druidas era porque había buscado activamente esa información. El hecho de que los lanzadores de magia no tenían un estatus alto en el reino probablemente era la causa. Si fuera como el imperio, donde existía alguien tan grande como el lanzador de magia triple, podría haber sido una historia completamente diferente. Sin embargo, la ignorancia del reino hacia la magia y el deseo de caballeros valientes y fuertes ya se habían arraigado profundamente en su cultura. Un lanzador de magia capaz de cambiar el estatus que nunca apareció. Como resultado, los nobles que creían que la magia es cobardía en el campo de batalla, transmitieron esa noción a las próximas generaciones. La ignorancia sobre la magia se convirtió en desdén y nació un círculo vicioso. Para Sanak, la magia era un arte con un poder increíble. Debido a que las personas se alejaban de este arte debido a las viejas y aburridas tradiciones, llegaría un día en que el reino perdería incondicionalmente en la lucha por el poder con sus países vecinos. Por lo tanto, Sanak había considerado contratar a un maestro con conocimientos de magia para sus futuros hijos. Algunos nobles deberían hacer lo mismo una vez que descubrieran que la realeza estaba siendo educada en ese campo, ¿verdad? No, incluso sin hacer algo así, la aparición del rey hechicero, alguien quien podía dominar una magia poderosa, causó un cambio de paradigma en las mentes de los ciudadanos del reino, tanto entre nobles como entre plebeyos. Quizás la era en la que todos querrían aprender sobre magia finalmente había llegado. Aunque era decepcionante que el desencadenante del cambio fuera una fuente externa, en última instancia, era beneficioso para el reino, por lo que aceptaron este cambio. Teniendo en cuenta el estado actual del reino, era natural que Renner no lo supiera. Incluso un genio llegaría a la respuesta incorrecta en un territorio desconocido. Confiar ciegamente en su hermana podría resultar muy peligroso. Sin embargo, Renner era cercana con el equipo de aventureras de rango adamantita Blue Rose, por lo que obtener información detallada sobre un hechizo probablemente no era demasiado difícil para ella. ¿Era realmente posible que su hermana, una persona que podría describirse como alguien con una inteligencia sobrenatural, supiera del problema, pero no se molestó en consultarlo con sus fuentes? Por otra parte, Renner no tenía motivos para mentir sobre un detalle tan pequeño. Probablemente fue solo una rara manifestación de su lado humano, en otras palabras, ella estaba siendo una idiota. Estaba claro que Renner no tenía interés en el trono, su objetivo le parecía pequeño a Sanak. Era mejor decir que su objetivo se volvería inalcanzable si ella ascendiera al trono. Incluso si ella conspirara contra él, no la beneficiaría directamente. Hermana, es difícil lidiar con una ola de frío incluso con el poder de un druida. ¿En serio? Si ese es el caso, sería bastante desafortunado. Pero el problema es sobre el grano, ¿verdad? Tenemos muchos suministros, así que, no es un problema. Esa es una excelente noticia, Oni-sama. Sanak hizo exactamente la cara opuesta a la sonrisa de Renner. ¿Por grano? ¿Te refieres a eso? No me gustaría tocar esa cosa. ¿Estás segura de que las personas no se convertirán en no muertos al comer mucho de eso? Si uno preguntara que el reino tiene excedentes de grano, la respuesta sería sí, un suministro generoso estaba esperando en los almacenes de algunos comerciantes. Pero, no deberían hacer planes basados en dicho grano, porque técnicamente no eran del reino. El reino hechicero, gobernado por el terror que representaba el rey hechicero, alquiló esos almacenes a los comerciantes del reino y puso los granos allí. Tal cosa nunca había ocurrido a lo largo de toda la historia del reino. Aparentemente, a los comerciantes se les permitió vender el grano, pero su precio era un poco más alto que el precio de mercado debido a una tarifa. El precio fue establecido por el reino hechicero sin espacio para la negociación. Como tal, la gente no compró nada y se quedó allí,
esperando en los almacenes. La riqueza del reino no fluía hacia el reino hechicero en este momento, por lo que, francamente, esto no fue perjudicial para el reino. La situación actual hacía parecer que todo estaba bien, pero Sanak, coincidiendo con Renner, pensó que era parte de la estrategia del reino hechicero. El reino santo está consumiendo el mismo grano, por lo que el grano debería ser inofensivo, ¿verdad? No, tal vez querían que pensáramos de esa manera y solo el grano en la capital estaba contaminado. Renner sonrió amargamente. Realmente no lo crees, ¿verdad? Bueno, supongo que no. Después de todo, verificamos el contenido. Con respecto al uso de los almacenes en la capital, la declaración oficial del reino hechicero era que era para almacenar granos que se utilizarían como ayuda alimentaria para el reino santo. Aparentemente se hicieron planes para transportar el grano al reino santo desde estos almacenes. En cuanto a la logística, debido a la falta de protección para las caravanas, si fueran atacados por bandidos o monstruos, la responsabilidad de eso recaería en el reino hechicero. Contratar mercenarios sería la solución obvia, pero el reino hechicero propuso simplemente instalar una bandera que haría extraordinariamente obvio que esos carruajes les pertenecían. Aparentemente como una forma de autodefensa, el reino, deseando evitar conflictos innecesarios, aceptó las propuestas del reino hechicero bajo las condiciones de que sus no muertos no ingresaran a las fronteras del reino y que se debía pagar un impuesto de tránsito. Mirando hacia atrás ahora, aceptarlo fue sin duda una decisión errónea. Básicamente, habían permitido que las caravanas que izaban la bandera del reino hechicero desfilaran por la capital real en procesión, hasta los muelles donde se dirigían al reino santo. Esto mostró claramente, tanto a los ojos nacionales como a los extranjeros, cuán débil parecía el reino en comparación con el reino hechicero. No importaba el hecho de que el reino hechicero parecía entusiasmado en ayudar. Sus envíos eran frecuentes y continuaron hasta el día de hoy. Si la dignidad de una nación se perdiera poco a poco de esta manera, tarde o temprano, el reino tendría que elegir entre una rebelión total contra el reino hechicero o arrodillarse en servidumbre hacia ellos. Se teorizaba que el imperio ya había experimentado tal ataque y se vio obligado a elegir la segunda opción. Era una trama insidiosa, pero indudablemente efectiva. Lo que era peor era el hecho de que estaban haciendo esto como una ayuda humanitaria, por lo que era prácticamente imposible que el reino se negara. El demonio que una vez había trastornado la capital del reino, Haldabaoth, quien finalmente fue derrotado por el rey hechicero, había dirigido un ejército de semihumanos para atacar el reino santo. La región norte se había destruido y apenas era reconocible. En comparación con el daño sufrido por el reino santo sufrió un destino peor, al menos, según lo que escuchó Sanak. Aunque la mitad norte del reino santo fue destruida casi por completo, su mitad sur apenas fue tocada. Después de que la reina santa falleció y el nuevo rey ascendió al trono, la muerte de los nobles en el norte causó disturbios generales en sus tierras. Los nobles en el sur empezaron a pelear internamente y otros incidentes similares causaron bastantes problemas para el reino santo. Los conflictos simultáneos hicieron que las dos mitades del reino santo pelearan por el poder y sus propios intereses. El resultado fue una ayuda demorada para la gente del norte, algunos ni siquiera podían adquirir alimentos de manera estable. Lo que les salvó fue el grano provisto por el reino hechicero, el grano que se enviaba desde los almacenes del reino al reino santo a través de rutas terrestres y marítimas. Un plan absolutamente brillante, pensó Sanak. En una situación tan grave, no tenían tiempo para preocuparse de dónde venía la comida, incluso si venía de los no muertos. Si hubiéramos sido nosotros quienes proporcionamos la ayuda alimentaria, la buena voluntad que el rey hechicero ha estado recibiendo habría sido sin duda la nuestra. Pero, no hay forma de que podamos hacer eso en estas condiciones. ¿Qué habría pasado si esa batalla nunca hubiera sucedido? No, como mínimo, si Haldabaoth no hubiera saqueado todo tipo de recursos durante el caos en la capital real, al menos, estarían en una mejor posición de lo que estaban ahora. Si ellos hubieran sido los que proporcionaran ayuda alimentaria al Reino Santo, no habría forma de que la reputación de los no muertos fuera tan buena como lo era ahora. Pero eso no fue lo que sucedió. Después de recibir noticias de la coronación del nuevo rey, el diplomático enviado por el reino recibió el hombro frío según los informes posteriores. Esta no era una guerra fría causada por políticas nacionales que antagonizaron a los países vecinos.
La relación entre los dos países nunca había sido tan mala durante el reinado de la difunta reina santa, Calca Besares. Quizás las relaciones comenzaron a empeorar antes de la escasez de granos, cuando el reino se negó a proporcionar apoyo militar contra la invasión del Reino Santo por parte de Haldabaoth. Eso podría haber asestado un golpe fatal a su relación. Por supuesto, enviar ayuda en ese momento estaba completamente fuera de discusión. Después de todo, había sido un momento aún más caótico para el reino debido a las grandes pérdidas infligidas por la poderosa magia del rey hechicero, Ain Soal Gaon. Además, habían perdido a algunos de sus guerreros más célebres, el más importante de los cuales era el capitán guerrero Gesaf Stronov, famoso por ser el más fuerte en todo el reino. ¿Qué ayuda podrían haber brindado contra un demonio tan poderoso en aquel momento? Cualquier cosa que pudieran decir ahora, solo sonaría como una amarga excusa de un reino despiadado, pero cualquier otro país en la misma posición que el reino que recibió tal pedido de ayuda, respondería de la misma manera. Solo el reino hechicero envió ayuda militar y alimentos, por lo que el reino palideció en comparación. De hecho, según los diplomáticos, el reino santo del norte ya se había inclinado favorablemente hacia el reino hechicero. Problema tras problema sin soluciones causó un retraso en la respuesta. Fue en este momento cuando finalmente pudo ver la imagen más grande y el problema igualmente grande. Aunque esto parecía ser la casual convergencia de numerosas coincidencias, la situación podría dar la falsa impresión de que todo estaba conectado. No, podría ser. Oni-sama, oh. Oye, hermana. Puedo escucharte bien, no hay necesidad de gritar. No soy tan viejo, ya que has ignorado a tu hermana que está frente a ti, perdiéndote en tus propios pensamientos, crearé algunos recuerdos desagradables para ti como venganza, ¿o estabas pensando en algo? No. Es solo que, estoy siendo demasiado paranoico. Renner se volvió hacia él, sus ojos estaban llenos de lástima. No estoy muy segura, pero seguramente sea eso. Hablas de cosas negativas todo el tiempo, así que, naturalmente, cada uno de tus trenes de pensamiento inevitablemente se desviaría hacia los peores escenarios. Eso tenía sentido. Tal vez. Probablemente tengas razón. Sobre el Reino Santo, el conflicto entre el norte y el sur está solo a un paso de convertirse en una guerra civil, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿qué lado ganará? Aunque el norte agotado no parece tener una oportunidad de pelear en absoluto, bueno, tal vez. El hecho de que alguien de gran renombre del norte muriera es un factor influyente. Después de todo, aquella mujer paladina también murió. No sé mucho sobre eso, ¿era alguien famosa? Por lo que escuché, podría estar vinculada con nuestro capitán guerrero. Ella visitó nuestro reino una vez, es una pena que no pudiéramos encontrarnos. Saltarse la secuencia normal de reuniones para otorgar audiencia inmediata a un enviado no oficial no era apropiado. La familia real sería menospreciada si la reunión llegara demasiado temprano. Para cuando los diplomáticos emitieron ese juicio, ya habían abandonado la capital. Si supieran lo que hacían ahora, deberían haber organizado una reunión con ella sin importar la situación. Quizás podría haberles ayudado a obtener una opción de respaldo potencial para el futuro. En aquel entonces, tu juicio fue diplomáticamente correcto. Si no fuera por ti diciéndome que no lo haga todo el tiempo, habría pensado que no era un gran problema conocerlos. Hacer que el rey los conozca de inmediato definitivamente hubiera sido inapropiado, pero si un príncipe lo hiciera, debería haber estado bien. No fue Oni-sama quien tomó la decisión final él mismo. Renner hizo un puchero. Era una expresión lo suficientemente linda como para ganarse fácilmente los corazones de la mayoría de los hombres. Un sinnúmero de personas ya habían sido víctimas de ella. Oni-sama, eres el sucesor actual del trono, pero hay algunos quienes no te aceptan en secreto. Debe evitarse cualquier posible causa de cotilleos, por pequeña que sea. Me molestaría mucho si no aseguras el trono. Y causar una rebelión en este momento también sería un problema. Si eso sucede, no podrás cumplir tu promesa. Eso es verdad. Ella no disfrazó sus intenciones en absoluto, pero, no obstante, fue convincente. Normalmente así es como irían las cosas, el reino hechicero ha estado proporcionando ayuda al reino santo del norte, si todo fuera de acuerdo a sus planes, tendrían un país fácilmente manipulable en sus manos. ¿Deberíamos intentar contactar con el sur? Si era el reino santo del norte el que mantenía relaciones amistosas con el reino hechicero, entonces,
el sur debe ver al reino hechicero como su enemigo. Si el reino formara una alianza con el sur, sería posible que pudieran contener un poco los esfuerzos del reino hechicero. Eso es cierto, sin duda sería un desarrollo deseable. Hay otra razón por la que las dos mitades están una contra la otra, eso siendo las nuevas enseñanzas de la predicadora sin rostro, que tampoco pueden ser buenas para el reino. Eso. La predicadora sin rostro. Un apodo para la predicadora que apareció después del caos causado por Haldabaoth. Aunque parecía que su verdadero nombre se hizo público, el apodo ya se había extendido mucho más que su nombre real. Su enseñanza, atesorada por sus muchos seguidores, era: la debilidad sin el impulso de mejorar uno mismo es un pecado, todos deben esforzarse para volverse más fuertes. Ese era más o menos un concepto comprensible para la mayoría de las personas. Aunque hubo un amplio apoyo a sus enseñanzas en el norte, no solo fue impopular, sino que también se evitó en el sur. Sin embargo, este fue el resultado predecible. Para la clase dominante, ese tipo de mentalidad solo invitaría a la inestabilidad a aquellos que están en la cima. Quizás esa fue la razón principal por la cual los nobles en el sur, que aún conservaban su autoridad y el rápido deterioro del norte estaban en conflicto. Lo que estaba dirigiendo la predicadora sin rostro, era más una comunidad que una religión. Debido a eso, los 4 grandes dioses todavía eran adorados como de costumbre y nunca surgieron problemas con las instituciones religiosas. Al mismo tiempo, el recién coronado rey santo dio su consentimiento al grupo, dividiendo aún más el norte y el sur. ¿No es extraño ocultar la cara? Aparentemente, la predicadora sin rostro siempre aparecía en público con una máscara. La misión diplomática enviada desde el reino tenía las mismas preguntas en mente que Sanak sobre la predicadora sin rostro, por lo que les preguntaron a sus seguidores. No importaba a quién preguntaran, todas y cada una de sus respuestas eran vagas en el mejor de los casos, como si estuvieran rompiendo algún tipo de tabú si hubieran respondido con sinceridad. Era increíblemente sospechoso. Al ocultar su rostro, ¿no estaba creando la impresión de haber hecho algo indescriptible en el pasado? Sus padres aparentemente eran guerreros de renombre. Si ella hubiera revelado su rostro y predicado a la intemperie, probablemente habría aumentado su reputación en gran medida. ¿Es posible que esté ocultando su apariencia porque ha estado mintiendo sobre su herencia? ¿Por qué alguien difundiría una mentira tan aburrida? No creo que ninguno de los beneficios de ocultar su apariencia se aplique a ella si ese es el caso. Eso es cierto, o tal vez ella no es humana, sino que es una no muerta o algo similar. ¿Quieres decir que ella está sirviendo al rey hechicero? Simplemente pensé que, si ese fuera el caso, las cosas comenzarían a tener mucho más sentido, ¿no? Podría explicar muchas cosas, pero ¿por qué alguien así se arriesga a despertar más sospechas de los demás al ocultar su apariencia? Eso también es cierto, pero ¿qué otras razones aceptables existen para ocultar la apariencia de uno? También es posible que hubiera recibido algún tipo de desfiguración facial durante la invasión de Haldabaoth, pero, de nuevo, debería haber sido tratable con magia. ¿Podía ser que las heridas infligidas por un demonio tan fuerte como Haldabaoth no podían curarse con magia? Bueno, eso es más creíble que tu teoría anterior, especialmente porque es mujer. Exponer una cicatriz facial podría ser beneficioso en el sentido de que las personas simpatizarían más con uno, pero eso dependía en gran medida de la gravedad de la herida. En cualquier caso, nuestro primer pedido fue reunir información detallada sobre el funcionamiento interno del Reino Santo. Planifiquemos nuestras operaciones para que podamos ayudar de inmediato en el sur si fuera necesario. Eso sería lo mejor. Al sur está el Reino Santo, donde la mitad del país es amigable con el Reino Hechicero, y al este está el Imperio, un estado vasallo del Reino Hechicero. Será difícil lidiar con esto. Sí. La mirada de Sanak se mantuvo fija en Renner, quien había estado respondiendo con tanta indiferencia. Lo hace sonar tan simple. Pero ¿qué más se podría decir sobre esto? La situación es indudablemente peor si se considera el estado actual de sus países vecinos. Además de lo que Onisama ha dicho hasta ahora, también está el asunto de las organizaciones clandestinas persistentes y prósperas en el reino. Hablas de 8 dedos, ¿correcto? Recientemente ha habido un número de personas haciendo un desastre en todo el lugar debido a la abstinencia de narcóticos. Entonces, ¿han vuelto a los negocios de nuevo? Si no fuera por ese demonio, Haldabaoth, quien apareció de la nada, estoy seguro que podríamos haber debilitado a 8 dedos en gran medida. Sanak suspiró.
Con la pérdida de Geza Stronov, el guerrero más fuerte del reino, el gobierno cambió su política para evitar la confrontación directa con 8 dedos. Simplemente carecían de la cantidad necesaria de personas fuertes para lidiar con el problema, excepto uno. El hombre empleado por Renner, Ren Anglaus, tenía mucho potencial, pero ese hombre solo le era leal a Renner, por lo que, probablemente no había ninguna posibilidad de que estuviera dispuesto a servir a Sanak. Ya había intentado ganarse su favor, pero no pareció tener ningún efecto. No planeó asumir el papel de capitán guerrero, así que, probablemente sea mejor promover a alguien que tenga el talento suficiente para el trabajo. ¿Deberíamos entrenarlo para que se convierta en alguien digno de la posición de guerrero capitán? Al menos quería darle la espada que forma parte de los tesoros del reino, pero mi padre nunca lo permitió. Para su padre, el rey, la existencia de Geza Stronov era demasiado importante. Parece que era verdad que aquellos quienes están en la cima son solitarios. Sabiendo que pronto sería su turno de soportar esta carga, Sanak, sin que él lo supiera, gradualmente empezó a comprender el verdadero significado de ese proverbio. Como persona, la existencia de Geza Stronov era como la de una hoguera reconfortante para su solitario padre. A pesar de la significativa diferencia de edad entre los dos, se podría decir que estaban más cerca que los amigos en algunos aspectos. Que su padre tuviera a alguien así en su vida, hacía que Sanak no pudiera evitar sentir envidia. Como segundo príncipe, Sanak nunca antes había experimentado ese nivel de amistad. Su hermano mayor fue el heredero durante mucho tiempo, por lo que nadie se molestaría en establecer esa conexión tan profunda con alguien que era simplemente un repuesto. Probablemente juzgaron que no valía la pena correr el riesgo de ponerse en el radar del marqués Bouyope al hacerse amigo de un futuro archiduque. El único que se mantuvo en contacto con él fue el marqués Raeben, presumiblemente por su preocupación por el futuro del reino. Incluso entonces, su relación era más cercana a la de los partidarios mutuos que a la de los amigos. Como resultado, Sanak tuvo que suprimir un poco la depresión resultante. ¿Permanecería solo por el resto de su vida? Sanak sacudió la cabeza, apartando a un lado sus emociones negativas. Renner lo miró como si estuviera mirando una cripta. Ignórala, Sanak. Hablando de Brain, en el momento en que Sanak fuera coronado rey, su primera acción probablemente sería recuperar los 4 tesoros del reino de su padre. Aunque no estaba seguro de si su padre los entregaría tan fácilmente, era imprescindible que le confiara los tesoros a Brain, de lo contrario, sería un insulto a los sacrificios que había hecho. No era el capitán guerrero del reino, era solo el subordinado de Renner, un campesino sin lealtad alguna. Si se le dieran los tesoros del reino a Brain, no habría duda de que los nobles tendrían opiniones discrepantes en su contra. Aún así, ¿qué tal si declaramos que tenemos la intención de convertirnos en un estado vasallo del reino hechicero? El objetivo de Renner era vivir su vida en una pequeña mansión con clan, que aún sería posible incluso si se convirtieran en un estado vasallo. No, era seguro decir que, si el valor de la regalía cayera, tendría un efecto inverso en su seguridad personal. Quizás la sugerencia de Renner crearía el mejor resultado para ella. HMPH. Sanak se burló de la propuesta de Renner. El estado de los asuntos internos de nuestro país y el del imperio es completamente diferente. El desorden civil ocurriría en el momento en que lo sugiriéramos. Bajo el liderazgo del emperador sangriento, el imperio era tan sólido como una roca. Los nobles disidentes habían sido purgados hacía mucho tiempo, razón por la cual, cuando decidieron convertirse en un estado vasallo, no hubo oposición alguna. No importaba el hecho de que el imperio no había probado la ira del reino hechicero. Incluso si estaban disgustados por el acuerdo en el interior, no es como si tuvieran el deseo de buscar represalias. El imperio tenía una clara comprensión de cuán aterrador podía ser el reino hechicero. El reino, sin embargo, estaba en una situación diferente. A partir de ahora, el reino se dividió entre la facción real, la facción noble, independientes y una nueva facción que se formó después de esa batalla. La distribución del poder entre las 4 facciones fue aproximadamente de 3-2-2. La más problemática de todas era la nueva facción. Estaba compuesta principalmente por hombres libres de familias nobles que habían perdido al líder y al sucesor, hombres que obtuvieron un poder que no era para ellos. Los otros miembros carecían de la sensibilidad común que se esperaba de la aristocracia y no respetaban las reglas tácitas. Como resultado, muchos de ellos carecían de integridad y modales.
Los informes de espías mostraron que muchos estaban borrachos de poder. Eran el cáncer de esta nación. Sin embargo, dado que tenían autonomía en sus propias tierras, no se podía hacer nada al respecto a menos que violaran la ley del reino. Incluso si lo hicieran, no había garantía de cómo reaccionarían las otras facciones cuando se ejercieran los poderes reales. Esto ya no era la era anterior a la guerra, cuando la facción real tenía la ventaja en el poder político. Aún así, la sugerencia de vasallaje de Renner no estaba totalmente descartada. Se podría considerar si la situación cambiara drásticamente. No, eso no sucederá. No habrá ningún desorden civil, o ni Isama. Renner naturalmente negó esa posibilidad. No me mientas, pensó Sanak. Aunque podía decir que ella no estaba hablando en serio, no habría sido un problema, incluso si Sanak fuera lo suficientemente estúpido como para caer en la trampa. Sanak había aprendido a ver a través de sus fachadas hacía mucho tiempo. Fue precisamente por esta razón que no podía confiar en mujeres como ella. Si tan solo Elías I hubiera vuelto, Sanak, de repente sintió una sensación de soledad en el fondo de su corazón. Aunque no podía llamar amigo al marqués Raeben, seguía siendo alguien que compartía las preocupaciones de Sanak por el reino. A Sanak le preocupaba el hecho de que ya no le sería posible trabajar codo con codo, ya que los reemplazos disponibles para el marqués eran comodines terriblemente talentosos, pero también incontrolables. Sanak se giró para mirar a Renner de una manera pretenciosa, como si hacerlo lo librara de sus penas. Aún así, me resulta difícil creer que el imperio realmente importaría bienes del reino hechicero. Bueno, esa fue una forma incómoda de cambiar el tema, no es que me importe, esas cosas no son tan malas para un estado vasallo como el imperio, ¿verdad? Los bienes más exportados del reino hechicero al imperio en términos de ingresos que generaron eran criaturas no muertas. Aparentemente se distinguían por categorías como trabajo doméstico, servicio militar, transporte de carga, etc. Oye, estamos hablando de los no muertos, ¿recuerdas? Los enemigos de los vivos, pero no requieren sustento y no se cansan. Hablando francamente, son el mejor tipo de trabajadores que podrías desear. Tienes razón al pensar que importar no muertos del rey hechicero a nuestro país sería arriesgado, ya que, esencialmente, seríamos nosotros permitiendo que los soldados de otra nación entren en nuestro propio territorio. Pero, por otro lado, también es un gesto al reino hechicero que su vasallo no tiene nada que ocultarles. Básicamente, le están entregando el otro extremo de la correa que se han puesto sobre sí mismos al reino hechicero. Renner levantó la cabeza hacia el techo. De alguna manera, esta es una actitud admirable de la que podemos aprender. Es una buena manera de demostrar que pueden amenazarnos fácilmente. Eso es cierto. Si un superior no puede confiar en su subordinado, definitivamente, es más tranquilizador tener una comprensión firme de sus debilidades. De alguna manera, puedo entender las acciones del imperio si lo miro desde esa perspectiva. Parece que Randall y la nación enana en las montañas de Acer Licia han iniciado relaciones comerciales. Están intercambiando mineros no muertos e ingredientes frescos por minerales y herramientas agrícolas de alta calidad fabricadas por los enanos. Esta era información que habían recibido de su espía en Randall, que se había reunido con algunos enanos. El transporte de carga dentro de la cordillera de Acer Licia simplemente puede ser manejado por los no muertos. Aparentemente, los costos de envío y mano de obra son básicamente insignificantes, tanto que les resulta más barato comprar de los enanos que de nosotros. Así es. ¿Estamos abandonando los planes para formar una alianza con el Estado del Consejo? No. Eso está actualmente en progreso, pero la situación no es excelente. Aunque un señor dragón lo ha aceptado, aún necesitamos más tiempo para convencer a los representantes de las otras razas. Aunque incluso si esto fracasa, han dicho que la posibilidad de una alianza no se descartaría por completo. Eso era una verdad a medias. La alianza contra el reino hechicero se estaba formando a paso de tortuga, pero el progreso era suave. Estaban en la etapa de confiar en la generosidad y la solidaridad de otros países para lograr que firmen el pacto de refuerzo mutuo a toda costa, en otras palabras, era una relación poco confiable sin acuerdos escritos. Algo así no podría anunciarse públicamente como una alianza. Simplemente había demasiadas cosas que hacer para formar una alianza estrecha, necesitarían al menos unos meses para resolverlo. De veras. Sería genial si pudiéramos formar una alianza militar lo antes posible. Ahora bien, Oni-sama, ¿cuándo planeas tomar el trono?
siento que es hora de que cumplas tu promesa. La promesa en cuestión era que Renner trabajaría junto a Zanak a cambio de una mansión para vivir en secreto con Clam, así como el permiso para hacerlo. Sobre eso, solo espera un poco más. Seguramente ya sabes cómo se tratarán las propuestas no oficiales, ¿verdad? He hablado con nuestro padre y hemos decidido esperar a que presente su última política importante antes de hacer cualquier movimiento. Si el rey cometía un error fatal en la gestión del Estado, asumiría la responsabilidad y abdicará. Si no cometiera errores, simplemente propondría más y más políticas diseñadas para alterar a la nobleza, para permitirle al príncipe la oportunidad de proponer medidas de alivio para reducir su insatisfacción. El rey estaría abdicando de una manera que le ganaría el favor de los nobles. Aunque podría dejarse un estigma en el reinado del anciano rey, los beneficios para la familia real superaban con creces los perjuicios. Hablando de eso, ¿cómo va el orfanato? ¿Estás planeando cocinar algo para ellos otra vez? ¿Necesitas algún apoyo financiero? No es necesario, mi asignación es suficiente para sus operaciones. Ya debería haber alrededor de 50 huérfanos. Esa era una cifra significativa, quizás la más grande entre todos los orfanatos en el reino. A pesar de eso, Renner no había buscado apoyo externo para administrar las operaciones del orfanato, las cuales eran financiadas completamente a través de su propio dinero. Aunque, como la tercera princesa, su asignación no era demasiado abundante, aumentó sustancialmente una vez que sus dos hermanas mayores se casaron. Ciertamente, no era imposible para ella financiar el orfanato por su cuenta, pero se debían hacer grandes recortes en el número de doncellas que la atendían para permitirse eso. Ahora que lo pensaba, su hermana parecía usar solo un conjunto de ropa. La realeza nunca debía hacer algo que hiciera que la nobleza los menospreciara. Zanak se sintió algo irritado, pero también orgulloso de que Renner supiera gastar sus fondos sabiamente. ¿Quieres que te preste algo de dinero? Después de todo, el orfanato es una hazaña impresionante a ojos de los ciudadanos. No puedo permitir eso. Su rechazo fue inusualmente firme. Si hay niños sobresalientes en el orfanato, tengo la intención de llevármelos conmigo a la mansión. No permitiré que tomes ni un poco de mi futura fuerza laboral. Ah, ¿ese es tu plan? Exactamente, le pedí a Brensan que me ayudara a entrenarlos en el manejo de la espada. También deberían empezar a estudiar pronto. Mis esfuerzos por nutrirlos acaban de empezar. Entonces, ¿qué pasa con los niños que no son tan excepcionales? Incluso si solo pudieran hacer cálculos simples o escribir, habrá un trabajo esperándoles en alguna parte. Todo saldrá bien. ¿Y tomar al resto? Si hicieras eso, me haría muy feliz. No tendré que preocuparme de que algunos de los niños se queden atrás. La voz de Renner fue interrumpida por el sonido de alguien tocando violentamente la puerta. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con esa conmoción? Justo cuando Zanak levantó la voz, la puerta se abrió de repente. Su Alteza, emergencia. Un noble vestido con un atuendo de la corte entró corriendo en la habitación. Era uno de los funcionarios a cargo de los asuntos internos. Apretado firmemente en su mano, había un pedazo de pergamino. ¿Qué ha pasado? Zanak echó un vistazo al pergamino que se le presentó y se pudo ver una expresión de sorpresa en su rostro. Era como si no pudiera comprender su contenido. No, era más como si estuviera incrédulo. ¿Qué ocurre? Zanak no tuvo la fuerza para responder, en cambio, simplemente le pasó el papel de pergamino a Renner en silencio. Y entonces, el sonido que hizo no era característico para ella, parecía que estaba absolutamente atónita. Oh, mira, está exponiendo su lado humano otra vez. Zanak sonrió como si acabara de ceder ante su desesperación.